¿Qué tal? Hola, buenas noches. La Rosca, como todos los jueves. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches. Buenas noches, ¿eh? Tenemos, bueno, un menú muy abundante. Ujú. Obviamente dominado, como desde hace mucho tiempo, un año casi, por la pandemia, el debate por las vacunas, el debate por las escuelas sí, escuelas no, colegios sí, colegios no. Y está en el piso con nosotros el doctor Adolfo Rubinstein, ex ministro de Salud. Obviamente va a ser uno de los ejes del programa de esta noche. Sí, también vamos a tener, bueno, vamos a hablar del tema de la asunción de Joe Biden en los Estados Unidos, la relación con Argentina, la relación comercial, si algo cambia, cómo se para Argentina frente a Venezuela y el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Para eso vamos a hablar, o va a hablar, el doctor Carlos Perellana, a quien entrevistaremos en algunos minutos. Y también vamos a hablar, bueno, de lo que fue la presentación hoy de nuestro programa, que es, bueno, Cristina Kirchner, Copó, YPF, toda la relación y toda la situación que está viviendo la que fuera la principal empresa del país. YPF en una situación muy difícil, con mucho cambio. ¿Cuánto vale hoy? Y $3.30 la acción, bueno, 1.400 y algún millón de dólares. Llegó a valer en algún momento, digo, para adelantarle algo, ¿no? O sea, cuando Kicillof pagó parte de la compensación por la estatización de YPF, por la mitad pagó 5.000 millones de dólares. Hoy cuesta 1.500 menos de eso toda la compañía. Bueno, un éxito argentino. Sí. Y tenemos como invitado a un amigo y colega del diario, Héctor Gambini. Gracias, Héctor, por venir. Él el domingo escribió más que una nota, una notaza, sobre el tema de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Vamos a hablar puntualmente de algunas cosas que él menciona en la nota para arrancar hoy, pero mientras vemos esto y después hablamos con Gambini. Yo vine a la casa de mi hijo, yo vine acá y está muerto. Cristina Fernández de Kirchner ya ha sacado a la luz la palabra suicidio entre interrogantes. Héctor, no te agradezco nada, pero te agradezco por estar. Bueno, muchas gracias. Decime, a ver, ¿cuáles serían a 6 años, o cuál sería hoy la situación que vos decís, bueno, yo resumo en estos 3 o 4 puntos hoy el caso Nisman? El caso Nisman, la justicia después de bastante tiempo determinó que se trató de un homicidio, que a Nisman lo mataron. Ahora está investigando un asesinato. Tiene una hipótesis posible, que es que lo mataron por su trabajo como fiscal. Nisman denunció a Cristina Kirchner y a parte de su gobierno el 14 de enero de 2015 y el 18 estaba muerto. Encubrimiento por el atentado en la... Esa es la hipótesis. Así es. De entrada hubo al menos 6 intentos de instalar la idea del suicidio en menos de 24 horas. Eso empezó con un informe de una policía legista, de la Policía Federal, que en lugar de poner averiguación de muerte en el oficio que escribe, pone averiguación de suicidio. Todavía no había llegado el juez, la fiscal, los peritos. Y ya una policía pone averiguación de suicidio. Y termina, después de varias cosas, entre ellas la falsedad de que la puerta estaba cerrada con llave del lado de adentro, que es algo falso, se instaló en aquel primer momento y todavía hay gente que lo repite, termina ese día, el lunes, o sea, casi 24 horas después, con un Facebook de Cristina diciendo que habrá llevado a este hombre a tomar la trágica decisión de quitarse la vida. Cristina también habla de suicidio. Hoy la justicia investiga un homicidio. Ahora, Héctor, perdóname, pasaron 6 años, ¿no?
18 de enero del 2015. Había computadoras, había teléfonos, había cosas que involucraban, bueno, a Lagomarsino, a quien le llevó un arma a Nisman y a los custodios. Pareciera que hay como una demora en buscar las pruebas, más allá de que, como vos dijiste, la pericia de la gendarmería dio que aquí a Nisman lo mataron. Exactamente. Hay un montón de cosas que faltan hacer. Se está avanzando A bastante. 6 años. A 6 años después, ¿no? Se avanzó bastante con los entrecruzamientos de llamadas. Los entrecruzamientos de llamadas es algo muy complejo, pero lo podemos resumir así. Ese día hubo 89 agentes de la CIDE trabajando en la calle. Era un domingo de enero. Eso no, eso es infrecuente, absolutamente digamos. excepcional. Eso es algo absolutamente infrecuente y excepcional. El otro día escuchábamos a Juan Martín Mena, actual viceministro de Justicia, que en ese momento era el segundo jefe de la CIDE, diciendo que bueno, que estaban muy activos y muy preocupados por dos cosas. Porque se habían robado un misil del ejército, cosa que es cierta, y porque estaban por jugar Boca y River en el verano, un partido amistoso en Mar del Plata, y entonces querían investigar a las Barra Bravas. Suponete que sea así. Poco serio. 90 no, para días mi gusto, eso. poco serio. Bueno, ¿qué tiene que ver los entrecruzamientos de llamadas? Un equipo operativo, todo ese día espías, trabaja en Puerto Madero. Ahí vivía Nisman. Nisman estaba muerto y todavía no lo sabíamos. Sí. No tiene nada que ver ese sitio ni con el Boca River de Mar del Plata, ni con el misil robado del ejército. Y un equipo operativo estaba en la esquina de la casa de Lagomarsino, en Martínez. No tenía nada que ver con el Boca Y River. hasta ese momento no se sabía nada. Que en ese momento Nisman Nada, estaba claro. muerto, pero nadie lo sabía. Los custodios estaban en este paso de comedia de que voy, vengo, voy, vengo. Iban los dos juntos a la casa de la mamá, volvían los dos juntos de la casa de la mamá. Si Nisman bajaba en ese momento y decía, ayúdenme que me están asaltando, los custodios no estaban. Se movían de a dos, tardaron, ya sabemos, 11 horas hasta encontrar el cuerpo. Lo que falta, me decías, el teléfono de Lagomarsino nunca fue abierto por la justicia, 6 años después. No se sabe por lo que qué? tiene adentro. ¿Y por qué? Porque la defensa de Lagomarsino y la de los custodios, ¿Quién es Rusconi? el estudio de Rusconi, Sí. que no se sabe cómo puede pagar Lagomarsino, entre paréntesis, un estudio que es muy caro. Ujú. Rusconi, abogado de debido, Sí. de varios miembros del gobierno y del kirchnerismo, ¿no? La defensa apela. Dice, no quiero que me lo abra el fiscal, quiero que me lo abra el juez Ercolini. El juez dice, no, le corresponde al fiscal. Apeló la defensa de Lagomarsino. La Cámara Federal dijo, sí, abran ese teléfono. Volvieron a apelar. La Cámara de Casación dijo, abran el teléfono de Lagomarsino. Sí. Volvieron a apelar, ahora está en la Corte y la Corte no dice nada. Hace 6 años que no sabemos lo que tiene el teléfono de Lagomarsino. Héctor, un dato que me llamó mucho la atención de tu trabajo, de tu nota, y es que de los 89 agentes de la CIDE que estaban operativos ese día, antes de conocerse la muerte de Nisman, hay 64 que ya renunciaron. No saben, habría que juntarlo para que declaren, ¿es así? Exactamente. Bueno, parte del trabajo de la justicia ahora, la justicia le está escribiendo a la AFI, que es la ex CIDE, Sí. en ese momento era la CIDE, le cambia el nombre justamente después del crimen de Nisman, le está diciendo, ¿me puede ubicar por favor a toda esta gente? Y la AFI acaba de contestar, mire, de estos 89 hay 64 que no están más con nosotros, no sabemos dónde están. Entonces tienen que empezar a ubicar uno por uno para llamarlos a declarar por primera vez 6 años después. 6 años. Decime otro dato, ya que Daniel decía uno, yo te di el otro. Vos también decís que, contrariamente a la versión original, el primero que Nisman no llama primero a Lagomarsino, sino Lagomarsino a Nisman. Claro, es un dato relevante. Parece un detalle menor, pero es muy importante. Cuando Lagomarsino arma este relato, que no sabemos si es verdad o mentira, dice, a mí me llama Nisman, yo estoy en la pileta con mis hijos, con mi esposa, era un domingo un sábado de verano, y me dice, por favor, vení a verme. Entonces yo voy a verlo, Nisman me dice, ¿no tenés un arma? Yo le digo, sí, quédate tranquilo, que la busco. Vuelvo a mi casa, agarro el arma y se la llevo a Nisman. Entonces, me dice, ¿cómo puede acá haber armada una trama de algún crimen premeditado si es la víctima la que llama a la persona que va a llevar el arma? Sin embargo, eso es falso. Después, los entrecruzamientos de llamada y hay un WhatsApp donde Lagomarsino llama primero a Nisman. Él provoca el contacto ese día y es la persona que después va a llevar el arma al lugar donde lo matan. Sí. El operativo suicidio, bueno, me parece que el gobierno lo sigue
poniendo en funcionamiento hace 6 años, y me parece que el cambio de opinión del presidente Alberto Fernández también muestra que el caso está lejos de haber terminado, ¿no? Es muy llamativo. La primera declaración pública que hace el presidente Alberto Fernández el 1 de enero de este año es, entre varias cosas que dice en radio, que ahora él cree que Nisman se suicidó. La verdad, sería muy interesante que nos dijera qué prueba nueva hay que diga que se trata de suicidio. El suicidio lo buscaron por todos lados y no lo pudieron encontrar al principio de la investigación. Decime, y cerramos, ¿vos tenés la misma impresión que yo sobre el destino de esta causa? Ahora me vas a preguntar cuál es la tuya. Sí, te contesto que sí, que tenemos la misma impresión. No digamos cuál es, pero sabemos cuál Digamos cuál es. Yo creo que la gente también lo sabe. Mirá, el perito Raffo, decano de la Cuerpo Médico Forense, que hizo más de 20.000 autopsias en su vida, después murió, se suicidó él en su casa. Efectivamente. Tenía un problema de salud muy Había grave. fallecido su mujer. Y además tenía un problema de salud muy grave. En la última conferencia que él da, le dicen, bueno, ¿y qué pasó con Nisman? ¿Y qué pasó con Nisman? Y entonces, un poco como cerramos nosotros, ¿no? Él dice, Nisman murió como todos los que estamos acá pensamos que murió. Claro. Héctor, mil gracias por estar, ¿eh? No, gracias, muchísimas. por favor, viejo. Nos vemos. Suerte con Davos, ¿eh? Gracias. Daniel, nosotros tenemos que entrar en el tema caliente. YPF. A ver, yo no entiendo algo que vos me vas a explicar porque vos entendés de Yo no entiendo un montón de cosas. Guillermo Nielsen estaba como presidente de YPF hace un año más o menos y se supone que él estaba a cargo de la negociación de la deuda de YPF o no. Bueno, ¿viste cómo es esto? Ahora que la deuda de YPF fracasó, la gestión, vamos a contar un poquito. Lo que pasaba era que la compañía, como muchas otras compañías privadas, tuvo que comenzar a renegociar su deuda porque desde hace meses el Banco Central les dijo, mire muchachos, no hay dólares, con lo cual todo lo que son compromisos externos van a tener que refinanciarlo. YPF se proponía refinanciar 6.227 millones de dólares, ofreciendo bonos que comenzaban ofreciendo una renta del 8,5% y terminaban el 7% en 2033, ¿no? Claro, el tema es que el mercado le ofreció estos bonos y el mercado decía, che, ¿cómo? YPF me va a pagar 8,5% cuando en la Argentina los bonos de Guzmán me pagan 16%, están en 16%. No, nada. Y aparte quedó en el medio unos 400 millones de dólares que vencen el próximo 23 de marzo, donde, bueno, de acuerdo a lo que el plan que yo te diría, no se sabe si es de Nielsen, es de Affronti, que es el CEO de la compañía. Perdón, CEO que también llegó con el aval de Cristina Fernández. Totalmente. Y en este caso, alguna constancia tengo con la sintonía del presidente también. No, y aparte que era el hombre fuerte, digamos. Entonces, ahora el tema es la discusión. ¿Quién fue? ¿Fue Nielsen? ¿Fue Affronti o fue Guzmán? Que le dijo, el ministro de Economía, que le dijo a YPF, che, mira, tenés que ser muy duro porque no hay dólares y por lo tanto lo que tenés que hacer es hacer un canje muy fuerte y muy duro para el mercado. Bueno, ahora que es un fracaso, nadie se hace cargo. Ahora, los 400 millones de dólares siguen estando pendientes el 23 de marzo y sobre eso sí tuvo que decir Miguel Pérez, el presidente del Banco Central, mira, no hay 400 millones de dólares. No hay dólares. A lo largo de este mes, el Banco Central está ganando dólares, pero va a ganar y van a entrar los dólares de la cosecha. Pero no se sabe si en marzo la Argentina va a tener 400 millones de dólares para darle YPF solamente. Lo cierto es que la vicepresidenta había colocado a Adriana Martínez en la Secretaría de Energía, cuando se fue Lanciani, ¿era, no? Sí. Ahora coloca a Pablo González, que es un diputado por Santa Cruz. Sí. En el lugar de Guillermo Nielsen está Affronti, que es el que maneja la compañía. El gestor, digamos, de todo esto. La sensación que yo tengo es que en el tema energético, como en tantos otros, y si nosotros recordamos el discurso de La Plata de la presidenta, se están marcando algunas líneas muy claras de
¿Qué es lo que pretende Cristina para este año electoral, no? Totalmente. Bueno, Regulación económica, básicamente, para decirle un nombre. sí, pero te voy a dar un dato que hace a YPF. Primero, recién veíamos imágenes ahí de la torre de YPF en Puerto Sí, Madero, la venden. que la sacaron a la venta y piden 400 millones de dólares, ¿no? Eso por un lado. Pero YPF tiene un problema operativo hoy, que es que el 70 al 75% de sus ingresos es por la venta de combustibles en el mercado interno. Que Correcto. por eso se dijo en los últimos tiempos, che, mirá, YPF lidera la suba de los combustibles porque necesita Claro. financiamiento, ¿sí? Necesita caja. El problema es que hay como un perro que se muerde la cola, porque si vos subís la nafta todos los meses para darle a YPF mejor caja, estás fogoneando la inflación digo, tocando, ¿no?, Sin duda. uno de los componentes de la suba de la inflación, en un momento que la inflación ha pasado a ser el principal problema, me parece, en términos económicos y en términos de golpe a la población. Digo, ahí teníamos los datos que se conocieron sobre lo que pasó en diciembre con la canasta básica, que aumentó el 4,7%. Sí. Y una familia, para no ser pobre, necesita unos 54.000 pesos, digamos. O sea, está muy complicado el tema de la inflación y el tema de YPF lo viene a redondear en términos de interrogantes de si la compañía, que aparte necesita, si quiere crecer, para invertir en vaca muerta, necesita financiamiento, no tiene financiamiento y lo que tenga de caja va a venir del mercado interno y de la venta de combustibles, bueno, el gobierno podrá decir, yo te doy suba de la nafta, pero a la vez voy a tener el problema de la inflación. Bueno, lo cierto es que cuando vos mirás el panorama, mirás lo de energía, lo de telecomunicaciones, lo de tarifas, lo del campo. Es muy difícil construir confianza de esa manera. Totalmente. Y aparte me parece que esto de que YPF no pueda, lo que en términos financieros se llama rolear, que es, mira, te debo 400, bueno, mira, haceme un plan para patearlo para adelante y lo vamos llevando. Nada, tener que cortar, encontrarse con una pared en materia de financiamiento es muy difícil de hacerlo explicar en lo que fue la principal compañía de la Argentina, una nave insignia durante muchos años, y que, bueno, como les decía al comienzo, ¿no? Cuando Kicillof, el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, pagó la compensación por la estatización de YPF, por la mitad de la compañía tuvo que pagarle a los españoles 5.000 millones de dólares. Hoy la compañía cuesta menos de 1.500 millones de dólares en su totalidad. Y es una compañía que cotiza en Estados Unidos. Otra negocio argentina, ¿no? Y la verdad que fue Otra difícil. negocio. Así es. Bueno, nosotros vamos a hablar con Rubinstein mientras nos acercamos al doctor. Vemos los números de hoy y los números actualizados. 11.396 casos en las últimas 24 horas. Ya estamos en 1.800.000, más 1.850.000. Fallecidos en las últimas 24 horas, 142. Total 46.355. Los tiempos se van adelantando. Hoy voy a repetir algo, el doctor lo va a escuchar, me va a decir si estoy en lo cierto o no. Repito algo que dijo hoy el doctor Conrado Stoll. Dijo que el primer millón de muertes en el mundo se había producido en 6 meses y el segundo millón en 3 meses. Para demostrar la velocidad con que se desarrolla el virus. ¿Es exagerado o...? No. El impacto de la segunda ola en Europa, la persistencia de la epidemia y la aceleración en Estados Unidos, claramente, y en Latinoamérica desde ya, en la India, todas cuestiones que han aparecido en los últimos meses, definitivamente han acelerado la pendiente de la curva, y es lo que estamos viendo. ¿Sí? Ahora, doctor Rubinstein, esto indica que con la vacuna vamos muy de atrás, ¿no? A nivel global, y me parece que en la Argentina también. Hay un contexto global bastante complicado que tiene que ver, como creo que se comentó antes, con las restricciones en la cadena de producción de las empresas farmacéuticas y de los gobiernos que han reducido sus estimaciones a esta altura. A esta altura se pensaba que iba a haber una mucho mayor oferta de vacunas y stock para ofrecer a los países. Claramente esto ha disminuido a nivel general. Le abro un paréntesis. El incendio de lo que pasó en la India con lo que es la principal productora de vacunas del mundo, ¿tiene incidencia? Según leí, no, pero la verdad que no sé. Entonces, por un lado tenemos este problema y por el otro lado también
hay una ralentización de las campañas de vacunación que también tenían estimaciones extremadamente ambiciosas de la proporción de la población que iba a ser rápidamente vacunada y no se están dando, excepto algunos ejemplos puntuales como Israel. Entonces, el punto concreto es que, digamos, las dos causas son, dentro del contexto global, están ralentizando, digamos, la vacunación en general. En la Argentina estamos también viviendo un fenómeno en el cual todavía hay mucha incertidumbre sobre si los acuerdos comerciales o con los gobiernos, como en el caso del acuerdo por la vacuna Sputnik con el gobierno ruso, se va efectivamente a producir en los tiempos que marcó el presidente, digamos, dentro del esquema que se está planteando. Dentro del esquema, debería antes de fin de mes haber 5 millones más de Exacto. dosis, 4 de la primera y 1 de la segunda. Queda poquito para fin de mes, a lo mejor ocurre. La sensación que yo tengo, dígame, a lo mejor es arbitraria, es que, a ver, hablamos mucho de la vacuna rusa, vamos a seguir hablando, pero me da la impresión que mirando un poco el panorama, finalmente la Argentina es lo único que tiene. Hoy por hoy es lo que tenemos. Claramente, digamos, en principio hay un acuerdo con AstraZeneca para que a partir eso está claro. de abril... está bien, pero ojo, porque más allá de los acuerdos comerciales que existen, digamos, también hay retrasos importantes y obviamente hay una competencia global despiadada por las vacunas. Ahí en el caso de AstraZeneca la ventaja que tenemos es que parte de la producción se realiza aquí. Pero desde ahora hasta probablemente fin de marzo, abril, en realidad la vacuna que tenemos es la Sputnik. Estamos, yo diría, a merced de la oferta que nos llegue de, digamos, el suministro que nos llegue del gobierno ruso. Ahora, pareciera, digo, bueno, el plan original del gobierno argentino habló de 14.700.000 dosis en febrero, a fin de febrero. Pareciera que esos números hoy son inalcanzables. No solo porque creo que de Rusia no hay capacidad de producción. No quiero ser un agorero, pero lo veo como una meta extremadamente ambiciosa para la realidad contextual que uno está viendo en el mundo y en la Argentina. Y por el otro lado, aún en el mejor de los escenarios, donde tengamos un suministro de vacunas adecuado, después está el tema de la operación logística de la campaña de vacunación para llegar a vacunar los millones de personas. Estamos hablando de más o menos 30 millones de personas, sí, que es la población objetivo, con 2 dosis. Esto desde ya exige un trabajo y digamos, tener tan aceitada la secuencia, digamos, de logística de la vacunación, que la verdad que también son objetivos extremadamente ambiciosos. Honestamente, yo no creo, ojalá me equivoque, pero no creo que podamos terminar la vacunación este año. ¿La logística está preparada? La Argentina tiene una fuerte tradición en campañas de vacunación. Por eso doy un ejemplo concreto, digamos que yo lo viví. Nosotros hicimos en mi gestión, en el último cuatrimestre de 2018, el refuerzo de la campaña de vacunación antisarampionosa, cuando se veían miles de casos en Europa, en Estados Unidos, que durante 20 años no habían tenido nada. En Latinoamérica, en Brasil estaba estallado y obviamente los casos iban a llegar a la Argentina. Ahí hicimos un refuerzo donde concentramos la campaña en 2,5 millones de chicos y para hacerlo en 2 meses. Vacunamos, o sea, llegamos al 92% de la población vacunada de chicos, con aproximadamente 50.000 vacunas por día. 50.000 chicos vacunados por día en 2 meses. Hoy estamos vacunando 10.000 por día. Supongamos que obviamente esto se está poniendo a punto, tenemos todavía pocas vacunas. Tampoco tienen más vacunas. Por eso, tenemos pocas vacunas, se está viendo cómo se va a poner a punto toda la logística. Pero las estimaciones y las metas del gobierno es vacunar a 3 millones por mes, con una dosis. Esto implicaría vacunar aproximadamente a 100.000 personas por día. Lo cual, la verdad que en los tiempos que se están planteando es realmente una meta extremadamente ambiciosa, yo diría bastante difícil de cumplir, por lo menos este año. Mirando, escuchando lo que usted dice y un poco repasando lo que pasó el año pasado y las proyecciones que uno hacía, a enero estamos, a mí me da la impresión que el 2021 se consume con este problema de nuevo. Probablemente con progresos y sin la tragedia que fue hasta ahora, pero me da la impresión que es difícil, estoy hablando en términos globales, no hablo de la Argentina solamente, es difícil que el mundo
pueda encontrar en este año un punto de equilibrio para la inmunización de rebaño global? El 2021 va a ser igual que el 2020. La diferencia fundamental es que tenemos claramente, digamos, visualizada la solución del problema y de esta tragedia, que es la vacuna. Pero el 2020 lo vamos a pasar lamentablemente bastante mal. 2021. Perdón, el 2020 Ya lo pasamos mal, sí. mal. El 2021 lo vamos a mal, porque la realidad es que aún en el mejor de los escenarios, nuevamente, que lleguemos a esta inmunidad de rebaño, que no creo que ocurra este año, vamos a estar todo el año, obviamente, teniendo que conservar todas las medidas de higiene y prevención que hemos venido llevando a cabo, digamos, con idas y vueltas durante el año pasado, considerando además que vamos a tener indefectiblemente la segunda ola. Sí. Lo que tenemos que, digamos, y acá tratar de asegurar, y esto depende de la aceleración de la campaña de vacunación, es que para cuando llegue esa segunda ola, que si se da el fenómeno europeo va a llegar cuando empiece el clima más frío en abril-mayo, tengamos una proporción de la población más frágil, más vulnerable, ya vacunada. Con lo cual lo que vamos a ver es menos muertes y menos complicaciones, no menos contagios. Ahora, pero Rubinstein el 21 va a tener una característica y es que va a haber clases. Me parece que está muy... Más allá de que haya sindicalistas que digan que las clases, los chicos son peores que las fiestas clandestinas, en una apreciación bastante polémica, me parece, y con poca consistencia, yo tampoco la tengo, pero le pregunto esto, digamos, ¿qué implica en términos de riesgo? Porque las clases tienen que volver, ¿no? Cuando comenzó la epidemia y se cerraron las escuelas, que se cerraron una semana antes del comienzo de la cuarentena, creo que fue una decisión acertada. En ese momento no se sabía demasiado ni sobre la epidemia, la pandemia en general, ni sobre cómo iba a afectar en la Argentina. No sabíamos todavía sobre la biología del virus, si afectaba o no afectaba a los chicos, si las escuelas eran o no foco de contagio. Al cabo de pocos meses, la evidencia científica, empírica, digamos, lo que pasó en todos los países se fue acumulando y claramente, a partir de, yo diría, julio-agosto, había plena evidencia de que las escuelas no eran foco de contagio ni los chicos eran vectores importantes. Es más, se contagiaban de los adultos. Aún así no se abrieron las escuelas. Y además teníamos pocos casos, digamos, cuando cerramos las escuelas, todavía teníamos pocos casos. Entonces suena la cosa contraintuitiva. ¿Cómo cerramos las escuelas cuando teníamos pocos casos y las vamos a abrir cuando tenemos 15.000 o 14.000 o 13.000 casos? En realidad nunca debieron haber cerrado de manera plana, sin considerar la situación epidemiológica en cada distrito, en cada lugar, considerando también esta evidencia que es contundente y que por lo tanto esto no quiere decir que si se abren las escuelas, aún con todos los protocolos que se están planteando en la Ciudad de Buenos Aires, no puede haber brotes, puede haber brotes. En ese caso habrá que cerrar las escuelas. Tal vez como ha ocurrido en algunos países ahora europeos que están enfrentando la segunda ola, la situación epidemiológica local es lo suficientemente preocupante como para cerrar las escuelas, pero por periodos muy cortos. De nuevo, las escuelas tienen que ser lo último que se cierra y lo primero que se abre. Las consecuencias de la tragedia educativa por la pérdida de presencialidad que hemos visto el año pasado, yo creo que la vamos a empezar a visualizar en serio con las cifras de deserción escolar, con la cantidad de chicos que no han podido tener contacto con el sistema educativo o contacto adecuado, que se habla de más del 40%, con lo que implica en el desarrollo de capital humano como el único activo que tenemos en nuestro país para poder salir de la tragedia y de la decadencia de tantas décadas. Dígame, otra cuestión que preocupa, esta aparición de nuevas cepas, la del Reino Unido, bueno, la de Río de Janeiro que llevo aquí, ¿qué grado de riesgo o en qué grado de riesgo pone la seguridad de las vacunas? Por ahora no se pueden hablar de cepas, sino que son variantes del virus, si todavía no se ha consolidado lo suficiente como para hablar de cepas. Y son estudios que se han hecho de secuenciación genómica, que es algo que en muchos países se hace de manera habitual, por ejemplo Reino Unido, donde se ha visto mutaciones, y mutaciones, algunas de ellas más preocupantes porque justo ocurren en las áreas donde se sintetiza la proteína S, que es un poco la llave que entra a la cerradura de las células, digamos, humanas, y que de alguna manera son esta cosa de
digamos, de que si aumenta la afinidad de la proteína S por el receptor, entonces puede aumentar la contagiosidad. La verdad que la evidencia todavía no es tan contundente. Pareciera así que la cepa esta, sobre todo la del Reino Unido, es un poco más transmisible. No como se decía al principio, que era 70%, sino 20-30%. Pero la verdad que faltan estudios para confirmarlo, lo mismo que la cepa brasileña o la cepa sudafricana. Pero es un virus que muta mucho. La mayoría de las mutaciones, que son decenas de miles, son silentes, o sea, no las conocemos. Estas se conocen más porque pueden afectar la síntesis de esta proteína picuda, que es esta proteína S, que es la que más se conoce del coronavirus. ¿Qué va a pasar? Hay que seguir con muchísima atención, pero no parece que sea más virulenta. Y por el otro lado, las medidas que hay que tener, básicamente de uso de barbijo, distanciamiento físico, evitar aglomeraciones, lavarse las manos, a ventilar los ambientes, hay que seguir haciéndolo, que es la única manera de protegerse. No parece por ahora que afecten tampoco la efectividad de las vacunas. Rubinstein, bueno, cuando estuvo el velorio de Diego Maradona, al tiempo, bueno, estuvo las manifestaciones de apoyo y en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, concentraciones de gente, se dijo, bueno, que ahí, no sé, se leyó que parte de eso desató parte del salto en los casos. El verano, ¿estamos para desatar una nueva ola de casos? Sí, lo que ocurrió fue más el hecho simbólico. Diría que yo no sé cuál fue el impacto directo del velorio de Maradona o de las movilizaciones en la calle. Seguramente tuvieron un impacto. Pero yo creo que lo que tuvo mucho impacto fue la señal de que parecía como que había piedra libre, que la pandemia se había acabado, y además señales confusas por parte del gobierno con la convocatoria al velorio de Maradona. Y obviamente esto generó una situación de decir, bueno, entre que viene el verano, está el aire libre, la vacuna está a la vuelta de la esquina, de alguna manera también se transmitió la sensación de que era una solución inmediata, milagrosa, que nos sacaba la pandemia de un minuto para el otro, y una desatención por la estrategia de higiene y prevención, y además un relajamiento de todas las conductas sociales en toda la sociedad, pero también en los jóvenes y adolescentes, que son los que más circulan. ¿Y qué es lo que se vio? Un corrimiento de la edad promedio de los infectados hacia edades más jóvenes y obviamente una enorme proliferación de fiestas, reuniones, juntadas, etc. Yo creo que el efecto que hemos visto tuvo que ver con este rebrote, que entiendo que no es la segunda ola, porque nunca terminó la primera. De caer, claro. Nunca tuvimos menos de 5.000 casos en promedio. Pero me parece que ya estamos viendo como los últimos escarceos o estertores de esta relajación que tuvo lugar en las últimas semanas de diciembre y las primeras de enero, que afortunadamente tampoco parecieran haber tenido mucha repercusión sobre la mortalidad, la ocupación de camas de terapia intensiva, justamente porque afectó a los chicos, a gente más joven. Yo creo que, y espero que con esta estabilización empiecen a bajar un poco los casos. Pero bueno, esto no implica que esto desaparezca, hay que seguir cuidándose y sobre todo hay que esperarla. Y hay que seguir cuidándola porque la segunda ola indefectiblemente va a llegar. Ojalá de nuevo, ojalá me equivoque, pero entiendo que va a llegar. O sea que yo debo suponer que usted cree que este año lo vamos a vivir como el año pasado. Seguramente con una esperanza, no es igual, porque el año pasado la incertidumbre era aún mayor. Yo creo que ahora tenemos un poco más de certeza respecto a las vacunas. La verdad que la mayoría más o menos son bastante efectivas, eficaces y seguras. Y va a ser la solución, pero no va a ser una solución inmediata. Mientras tanto, hay que seguir cuidándose. Doctor, muchas gracias por estar. Gracias, Rubén. Muy amable. Buenas noches. Nosotros, mientras vamos a la barra y vamos a ver está escuchando el doctor Carlos Perellana, vemos un segundito un trabajo que hizo la producción muy divertido, con un toque de humor. Y después hablamos con Perellana. The numbers are false. That's why you have people marching all over the United States. Democracy has prevailed. And they are absolutely against showing. I mean, it's a sad thing. They don't want to show sick. I, Kamala Davy Harris, solemnly swear that I will support and defend the Constitution. They aren't the people that are supposed to be signing. Una
nación bajo Dios indivisible con libertad y justicia para todos. If you look at, wait just one second. Welcome back, America, to your celebration. Impresionante. Sí. Doctor Perellana, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué dicen? Buenas noches. Bien, buenas ¿cómo está usted? Muy bien, ¿Puedo empezar con una pregunta doméstica? ¿cómo no? ¿Cómo interpreta usted el primer saludo del presidente, la carta personal que le mandó posteriormente y en el medio el comunicado de la Cancillería? Creo que son dos cartas con dos públicos. Hay una carta que es el comunicado de la Cancillería, que está dirigido al Frente Interno, y hay una carta oficial del presidente al presidente americano. Obviamente no son los usos y costumbres, y me parece que eso afecta a la imagen presidencial y eso afecta a la política exterior. Esto debe haber sido una sola comunicación, un apoyo al presidente electo, una solidaridad con él y una frase que decía: estamos dispuestos a trabajar, a escuchar, a dialogar. Con eso ya está diciendo bastante, en el sentido que antes esas cosas no existían, pero me parece que estos dobles mensajes no sirven. Ojalá me equivoque, pero creo que hay un solo perjudicado, que es el presidente de la República. Perellana, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo le va, Daniel? Bien, bien. ¿Fue casualidad que el presidente mande el mensaje y hoy el presidente tenga una conversación con Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional, en los momentos que vive la Argentina de zozobra en materia económica? Mire, puede ser que no sea una casualidad. Lo que yo tengo claro es que la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, la señora Yellen, va a tener un rol muy importante, visto su carácter, sus antecedentes, el poder que el presidente Biden le ha dado a ella. O sea que yo creo que va a haber menor autonomía del Fondo Monetario respecto de lo que hubo en la época de Biden, porque va a haber mayor poder económico en la Secretaría del Tesoro. Y dígame, visto lo que dijo Biden en su discurso de Asunción, daría la impresión que todavía no ha dejado traslucir demasiadas pistas sobre el tema del vínculo Estados Unidos-América Latina. No, yo creo que ese es un vínculo que no está cerrado, porque no es un capítulo central de la agenda de la política exterior. Si a mí me preguntan ustedes cuál es el símbolo o el contraste de la decisión importante de Biden y la decisión importante de Trump en política exterior, yo la centro en un punto. Cuando asume Trump, su primera decisión fue sin duda el error más grande de un presidente americano en las últimas 7 décadas. Decidió irse del acuerdo comercial transpacífico, que era una especie de contención económica de la administración Obama respecto de China. Y la primera decisión importante como símbolo de Biden es decir que va a retornar al Acuerdo de París, llamado Acuerdo sobre el tema clima, medio ambiente, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí están los contrastes y ahí están las prioridades. Yo no creo que América Latina forme parte del capítulo central de la agenda exterior. Sí. Hay países que sí son importantes de inmediato, que es el caso de México, por ser vecino, por migraciones, por energía, por drogas, y porque además el personaje del presidente de México ha empezado mal con la gestión de Biden en la medida que fue uno de los últimos en reconocerlo. Sí. De manera que yo diría que hoy por hoy lo que tenemos es frío con México, pero no tenemos prioridad México. No hay ningún otro mensaje más el reconocimiento a Guaidó, que ya lo había hecho el secretario de Estado y que hoy se ratificó. Yo diría que son los dos mensajes más importantes que tenemos hasta el día de hoy. Ahora, en ese sentido, digo, la posición del gobierno de Biden anticipada sobre Venezuela no puede ser un punto de conflicto respecto del gobierno argentino, que, bueno, tiene sobre Venezuela una posición tomada, ¿no? En favor de Maduro. Va a ser si esto es así y si la Argentina sigue manteniendo la misma posición,
seguramente las relaciones van a estar complicadas. Me parece que sería una mala lectura por el lado de la Argentina, porque la Argentina está esperando que el espacio que de alguna otra manera integró se recomponga. Y yo siempre creí que ese espacio era un espacio que no tenía eficacia, en tanto y en cuanto, por ejemplo, el Grupo del Puebla, al cual se le dio tanta importancia en la Argentina, estaba vinculado, muy vinculado a México, pero si hubo un presidente que tuvo una relación muy profunda con Trump, ese fue el presidente de México. Sí. Fíjense que hasta le liberó al jefe militar que había sido tomado prisionero con altísimas sospechas por narcotráfico. Yo diría que estuvo mucho más cerca de Trump el presidente de México que Bolsonaro. Tal vez el estilo de Bolsonaro es más parecido al de Trump, pero como proximidad, sin duda, México fue el gran socio de Trump durante toda su gestión. Y dígame, que se suponía acá que era un amigo de la Argentina y del gobierno argentino. Dígame, mirando un poquito, por supuesto, a través del ojo de la cerradura, como miramos a veces la región, la llegada de Biden y lo que significa, ¿en qué medida desacomoda ese liderazgo que ejercía Brasil a través del vínculo Bolsonaro-Trump? ¿Y qué posibilidades le abre a otros países? Yo creo que a la Argentina se le abre una posibilidad, primero porque México lo encontramos en esta posición y porque indudablemente dentro de la administración brasileña hay como dos lecturas, dos visiones. Yo creo que se va a imponer una. La que se va a imponer es la visión estratégica, histórica de Brasil, de tener una buena relación con los Estados Unidos, y los voceros de esa posición obviamente van a ser los militares. Digamos que la derecha ideológica de Bolsonaro acá está descolocada. Esto tiene que ver con un santón brasileño que vive en los Estados Unidos, que hace astrología y que es muy influyente en algunas estructuras de poder, y es el que puso el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil en el gobierno. De manera que me parece que va a haber reacomodamiento. Si usted me pregunta dónde van a estar los ejes sobre los cuales Brasil se va a recostar, va a ser el ministro de Economía y, en segundo lugar, la estructura militar, que históricamente es una estructura proamericana. Perellano, usted habló, bueno, de Yellen, la que va a ser secretaria del Tesoro de los Estados Unidos y que fue titular de la Reserva Federal, conoce muy bien las relaciones con América Latina y muy bien específicamente la situación con la Argentina. Para la Argentina, Estados Unidos es el principal inversor extranjero. ¿Cómo cree que va a jugar el gobierno de Biden respecto de esto, respecto de las inversiones en Argentina y respecto de lo que hablábamos antes, ¿no? De ser efectivamente, no sé, proactivo respecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Mire, yo creo que el gobierno de Biden va a tratar de alguna otra manera ayudar, y la secretaria del Tesoro también. No nos engañemos que la secretaria del Tesoro acá tiene un doble rol. La que maneja el Tesoro y ese enorme paquete que más que duplica el paquete que hizo Obama en la crisis del 2008. Pero en segundo lugar, su especialidad ha sido siempre toda la vinculación entre economía y política social, y en particular el derecho laboral. O sea, acá hay una prioridad en los Estados Unidos que es el empleo. Va a haber un fuerte apoyo a la demanda interna y los Estados Unidos van a priorizar eso en su agenda. De manera que las inversiones americanas en la Argentina yo no creo que ocupen una prioridad inmediata. Habrá que ver cuando nombren al encargado en el Departamento de Estado de estos temas. Y un punto muy importante, porque uno siempre, Daniel, se fija en el Departamento de Estado, pero hay que fijarse en el espejo. O sea, ¿quién lleva ese tema en el Consejo de Seguridad? El consejero de Seguridad es un tipo muy importante, se llama Sullivan, es un hombre que colombiano, tiene un pensamiento... ¿Cómo? Colombiano es, ¿no? Yo no sé si es colombiano, Jake Sullivan. Desconozco si es colombiano, pero es un hombre que ya ha estado con Obama, ha estado con Biden, fue el hombre que de alguna otra manera tenía Biden en su propio Consejo de Seguridad. Él no ha tenido ninguna declaración ni ningún paper que yo le haya leído sobre América Latina. Más bien sus prioridades están puestas en relaciones con China, el tema Irán, sin duda el tema Europa.
no creo que hoy por hoy América Latina ocupe una prioridad. Ha entrado, sí, por México de vuelta, el símbolo de la interrupción de la construcción del muro y además muy importante en el proyecto de ley que él ha mandado, que tiene un objetivo, que es la legalización de casi 11 millones de personas hispanas que están viviendo clandestinamente o ilegalmente en los Estados Unidos y la unificación de padres con hijos que están separados. O sea que yo diría que hasta ahora el mensaje que tenemos en Estados Unidos hacia América Latina por varios capítulos de la agenda, economía, energía, droga, seguridad, migraciones, está pasando por México. Pérez Lana, uno supone, puede estar equivocado, pero uno supone que Estados Unidos está con un presidente, en principio, por un periodo, por 4 años. Tiene derecho a otro mandato. Tiene una tarea muy, muy compleja, que es reconstruir un poco el tejido social en lo político, en la vinculación entre la gente. Y tiene, por otro lado, a una persona que se ha ido, pero con intenciones de volver directa o indirectamente, con o sin el apoyo total del Partido Republicano. ¿Cómo ve usted esta posibilidad? Mire, yo creo que lo que va a tratar de apostar Biden es recomponer el centro. Y en la medida que se recomponga el centro, él le va a estar dando oxígeno al sector del Partido Republicano dispuesto a impedir que Trump vuelva o a impedir que el Partido Republicano termine totalmente en manos de Trump. Y me parece que ahí hay algunos mensajes. O sea, cuenta con la ventaja Biden de que en el Senado hay empate y que la vicepresidenta va a decidir, si bien es cierto que hay mucha legislación que necesita números especiales, y creo yo que en el Partido Republicano lentamente se va incrementando el grupo de los que piensan que no tiene sentido seguir atados a Trump. Ahora, hay 3 personajes que hay que seguir, Eduardo. En primer lugar, Pompeo, que fue el secretario de Estado. Es un tipo de la derecha, del Tea Party, que piensa que haciendo buena letra con Trump hasta el final, que son todos sus discursos en los días previos a la finalización de la gestión, estuvo en Irán, estuvo hablando de Irán en Arabia Saudita, estuvo en muchos países del Medio Oriente, siempre obviamente con los amigos de él, Arabia Saudita and Company. Y después el senador Cruz y el senador Rubio, uno creo que es de Kansas y el otro es de Florida. Los 3 tienen un objetivo, hacer trumpismo sin que Trump llegue y que finalmente no los vete y los apoye. Ahora, es una alquimia compleja. Y del otro lado están los republicanos que quieren hacer política despojados de esa influencia de Trump. Ahora, no nos engañemos, hay 30, 40 millones de personas en los Estados Unidos que son candidatos a naturales de alguna otra manera alimentar el trumpismo. Yo diría que Trump ha sido vencido, pero el trumpismo todavía no ha sido vencido. Esa es la tarea estratégica de Biden. Y para eso tiene que consolidar el centro. Y ese centro incluye algunos sectores del Partido Republicano. Yo creo que eso estuvo muy clara en toda la escenografía de ayer, donde había expresidentes republicanos, como era Bush, expresidentes demócratas, de manera que yo creo que los Estados Unidos, para reconstruir su sistema político y para soldar esa grieta, tienen que de alguna otra manera lograr que en el Partido Republicano surjan anticuerpos para impedir que Trump utilice esa frase, yo diría tan maldita que usó al final, cuando él dice: vamos a volver de alguna u otra manera. Él ahí dejó una pista. No se sabe cuáles son las maneras, porque las maneras en democracia es llegar con el voto. De manera que yo creo que esa frase final de Trump está cargada de voluntad. Habrá que ver si se concreta. Esperemos que no. Doctor, mil gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Nosotros volvemos en un minuto. Tenemos que ir a un corte. A la vuelta estamos, jugamos a las cartas como siempre. ¿Sabes que tengo dificultad? Tengo motricidad fina difícil, no puedo abrochar el botón. Estamos de vuelta. Vas a ver. ¿Qué pasa? Después.
Estamos de vuelta Todo para darle las cartas. Dale, vamos a las Vamos cartas. con las cartas. Vamos primera, director. Ahí arrancamos, ¿eh? Ancho de oro. Y, no, ancho de espada. Y algo va. 4. Copa es. Copa Sí, que pero no pisa, ligamos copa. nada. Mirá, justamente, Hola, la semana pasada hablamos con qué plan. Sí. Bien. Viceministro de Salud. Viceministro de Salud. De la provincia de Buenos Aires. Autor intelectual del proyecto del sistema de salud que le gusta a Cristina. Ah, amigo. Eso los hay una gran preocupación. Eso los sindicalistas lo saben, ¿eh? El sistema de salud hay una gran preocupación, primero por el congelamiento de la tarifa que están ahí, de lo que se paga, y aparte porque los costos están subiendo, aparte porque la demanda crece mucho y la verdad no le están prestando la atención necesaria en lo que hace a los privados y a las obras sociales. Así es. Pero no le vamos a dar el 4 por eso. No. Porque no tenemos por qué darle el 4 por una forma de ver diferente las cosas. Ah, sí, tiene nada que ver. Siempre, Funciona eficiente, aparte. en medio de la pandemia, Sí. ya discutimos una vez que los jóvenes sí, los jóvenes no, que los grandes, que hay que cuidar a los mayores, todo bien. Kreplak dijo, algún sector social alto, reticente, está evitando cumplir con las normativas. Como Respecto si el al problema de coronavirus. la pandemia fuera un problema de clase. Bueno, pero lo que pasa es que me parece que esto tiene que ver con un reacomodamiento en el discurso, en el relato de la provincia de Buenos Aires. Viste que el gobernador Kicillof primero arrancó contra los Y lo jóvenes ma- y después dijo, no, los jóvenes Pero- no tienen nada que ver. pero- ¿viste? y siempre se habla hacia adentro. Sí, sí, claro. Y lo marcó Perellana muy bien con el comunicado de Cancillería, con el tema de Estados Unidos. Siempre hay una parte del mensaje que va Sí, para adentro. que va para adentro, eso va para adentro. Para la provincia de Buenos Aires va el 4 de Vaya, copa. don Kreplak. Para Con respeto, ¿eh? Con Krep, totalmente. Vamos con la siguiente, director. Bueno, ahora sí, ahora una buena, dale. Yo creo que te llevas otro Ya, otro no. chasco, por decir algún... 4 de copa. Diga. Pero este, ¿sabés cuánto paga? No, esto es... Qué bravo, ¿eh? Qué bravo lo de Formosa, ¿eh? Qué lo de bravo Formosa es... Lo de Formosa del gobierno, es una sí. vergüenza. Y a mí me hace mucho más ruido cuando recuerdo que no hace tanto el presidente fue y dijo que se trataba de un gobernador ejemplar. Sí. Sí, recordemos que bueno, esta semana hubo aislamiento. Primero hizo falta un fallo de la Corte Suprema para que pudieran ingresar a la provincia 8.000 personas que estaban afuera, que vivían en los puentes, en las rutas. Ahora, en los centros de aislamiento, la situación de algunos centros de aislamiento es caótica. Sí, caótica. Hubo 2 concejalas. Concejales, ¿cómo se dice? Concejalas. Concejalas. Porque viste que Kicillof dijo hoy jóvenes. Jóvenes. 2 concejalas que denunciaron esta situación. Sí, la detuvieron. Estuvieron retenidas 20 horas. Sí, sí, la detuvieron. Ahora están liberadas, pero... Efectivamente. El atropello institucional del gobernador ejemplar, según el presidente, por lo menos merece un 4. No, y aparte de un tratamiento discriminatorio para integrantes de la comunidad wichi. También, bueno, es una forma... Y sobre lo que muchas asociaciones de derechos humanos no están diciendo nada. Nadie dice nada. No, pareciera que nadie dice nada. Así va el que 4 vaya para Don Frank, Formosa, don Gilio, a ver si se porta un poquito mejor. Vamos con la última. Y ahora sí, ahora sí. Y ancho de oro. Y ancho de oro. Y siempre el que manotea algo, dicho mayor respeto. Pablo González, no. Va a ser, todavía no es, va a ser el nuevo presidente de IPF, un hombre de la provincia de Santa Cruz, fue vicegobernador, ligado a la familia Kirchner, a Cristina particularmente. Bueno, no es poco para un hombre. Estaba como diputado. Su mayor cargo había sido vicegobernador de Santa Cruz, llega a la presidencia de IPF. Está bien que IPF está un poquito devaluada, pero no importa. Ah, bueno, pero te voy a decir una cosa. Era, por lo menos hasta el año pasado, el mayor sueldo de todo el Estado argentino. No es nada bajo el salario del presidente IPF, así que por ahí no la pase mal. Gana un poquito más que como diputado. Más que como diputado gana. Sí, bueno, por eso lleva un ancho de oro. Bueno, va el ancho de oro, se lo vamos a mandar al Congreso porque todavía... No la tiene fácil, aparte porque va a tener que renegociar la deuda y aparte va a tener que ver cómo consigue financiamiento una empresa en un sector que sin financiamiento es muy difícil crecer, como es el petrolero. Vaya el ancho de oro para don Pablo González, nosotros nos vamos. Nos vamos, el jueves estamos de nuevo en La Roja. Sí, gracias. señor. Buenas noches. Chao, buenas noches.
Nosotros creemos. Creemos en nuestra casa y en todas las cosas mágicas que vienen con ella. Creemos en los viajes espaciales, en nuestros cocineros y en las galerías de arte. Creemos que tu casa es tu escuela y que nuestro propósito en esta vida es encontrar aquel hogar que sea perfecto para vos. Tu hogar comienza con Adrián Mercado. La Estampa Restaurante. Delivery y Takeaway. 4801-1711. 4326-4499. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. OSPE, Obra Social de Petroleros. Operá online en ospesalud.com.ar. En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte. Todos necesitamos un respiro. Te venís nomás. Córdoba, está preparada y te espera. El Mirasol de Puerto Madero. Delivery mediodía y noche. Teléfono 4315-6277. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.